Hola, hola, futuros directores, ¿cómo están? Bienvenidos al 9º episodio de Mente de Planta, los que hacen que la industria funcione. Hoy estamos, como siempre, en GPD, ya lo saben, en la sede de Juriquilla. Estamos en la sala VIP, en mucho honor a nuestro invitado. Como siempre, son maravillosos. Recuerden que tenemos sedes en El Refugio, en Bernardo Quintana, en Centro Sur y aquí en Juriquilla. Y el invitado de hoy es una historia excepcional, es un caso muy particular que nos encantará compartir con ustedes, su historia, su experiencia y cómo ha llegado desde muy joven a estar donde está, donde ha estado. Así que yo quisiera que él nos platicara quién es Carlos Machuca, así que sin más, Carlos, bienvenido. Andrea, primero mucho gusto de estar aquí con ustedes. Con todo lo que acabas de decir, oye, pues ya me chiviaste. ¿Qué vamos a poder hacer con esto? Pero me da mucho gusto que esta serie de pláticas, que son muy interesantes, sobre todo con esos aspectos de cómo vienen las nuevas generaciones y que existe esta oportunidad de poder platicar un poquito acerca de las experiencias en charlas, no tanto así como muy acartonado, me parece fantástico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, a ti por venir. Adelante, platícanos. ¿Quién es Carlos Machuca? Pues mira, Carlos Machuca es una persona que decidió hace mucho tiempo ser un ingeniero. Como todos los ingenieros en esa época, quiero pensar, nos encantaban lo que son los coches, ¿no? Entonces, el hecho de moverle al coche, de apretar una tuerca, de ver cómo funcionaban, pues te va generando esa emoción, esa pasión, ¿no? Por las cosas. Y en el hecho de tener yo la oportunidad de ser un ingeniero, pues por ahí empezó todo, ¿no? Esa pasión por la parte de los coches. Eso empezó hace 30 años y de ahí pues no he parado en esta industria que es apasionante y que me ha tocado ver todos los importantes cambios que aparecen en México sobre todo, ¿no? Esa transición que fue maravillosa. Entonces es un poquito de lo que es Carlos Machuca, ingeniero, con oportunidad de estar dirigiendo algunas plantas exitosamente, gracias a todos los equipos que me ha tocado conducir. Y pues aquí estamos, ¿no? Perfecto. Para platicar un poquito acerca de eso. Eso. Carlos, tú has sido director de planta desde muy joven. ¿Cuándo o a qué edad empezaste a estar en esta posición? Fíjate que la historia es muy, muy interesante, ¿no? El hecho de poder llegar a una posición, creo yo que yo soy ferviente pensador de que tú creas tu futuro. Tú eres un arquitecto de lo que tú quieres ser. Wow. Y para poder ser ese arquitecto, pues tuve la oportunidad, mi papá es arquitecto. Ok. Y él me llevaba a las obras, ¿no? Y me decía, vente, vamos, cómo se construye, cómo esto, cómo se platica con la gente de la construcción, etcétera, etcétera. Y después tuve la oportunidad de trabajar en la industria un poquito. Esa parte de llegar a una meta, de construir algo, de llegar a construir una casa, sin problemas, sin accidentes, de hacer una instalación de lo que tú quieras hacer, creo que te da esas bases para poder tú en un futuro o en ese futuro llegar a una posición. Tú lo comentas, yo fui gerente de planta a los 29 años. Wow. Y yo creo que una de las cosas que me ayudó eso es el hecho de entender a la gente. Okay. El hecho de escucharla es maravilloso, ¿no? El hecho de, imagínate, de sentarte en una mesa, imagínate, o en una pseudomesa en una obra y comer lo mismo que ellos. Estar departiendo, estar platicando, estar vacilando, diciendo cosas maravillosas, te hace esa parte sensible. Claro. Y yo creo que las empresas, eso es, ¿no? Y si te das cuenta, la mayoría de las empresas, si tú entiendes la casa corporativa o la parte estratégica, siempre la parte fundamental es la gente, es la cultura, es el corazón. Muy poca gente entiende esas casas. ¿Seguro? Porque debes de tener y la capacidad de poder explicar un tipo de estrategia como este tipo, pues en menos de un minuto, ¿no? Los fundamentos, los pilares y el crecimiento. Entonces,
creo yo que esa es la razón por la cual a los 29 años tuve la oportunidad de ser gerente de planta. Ok, ¿y cómo fue que te invitaron o cómo fue este proceso de llegar a la posición? Yo creo que todo se da, es trabajo, ¿no? Es el hecho de entender que cuando tú tienes una meta y quieres lograr una meta, tienes que construirla. Ahí viene la parte de ser el arquitecto. Uh-huh. Para poder tú construir algo fuerte, tienes que hacer las cosas bien, ¿no? Uh-huh. Si no, las cosas, como en la historia de los tres cochinitos, se caen, ¿no? Uh-huh. Si tú construyes algo muy bien desde joven, yo siendo ingeniero de manufactura cuando empecé a construir muchas cosas con la gente, Okay. con los procesos, porque empecé en la rama automotriz, a entender que la parte de la estandarización es muy importante y la parte de la motivación para que la gente siga un trabajo estandarizado es sumamente importante. Claro. Entonces, esa parte me ayudó muchísimo. Okay. Uh-huh. Mis jefes, siempre he tenido jefes extranjeros, Okay. vieron eso en mí. Un mexicano, mira, un cuate ahí que está haciendo bien las cosas, que está llegando a la meta, que está convenciendo y yendo junto con su equipo a un lugar, y ese lugar es una meta que establecemos nosotros como organización, y exitosamente y contentos. Eso es maravilloso. Y poco a poco fui creciendo y mis jefes me dieron la oportunidad, ¿no? de llegar a ser gerente de planta a esa edad, ¿no? Básicamente. Ok. ¿No? ¿Y fue una planta automotriz? Claro. Y wow. Además fue en Querétaro. Yo empecé en la Ciudad de México, y en el boom de la parte en Querétaro, y me dicen, ¿sabes qué? Hay que poner una planta nueva, automotriz, interiores, complicado. Y dije, bueno, pues vamos para allá, ¿no? Entonces me tocó la maravillosa experiencia de contratar a gente, Okay. Gente que nunca había hecho nada en la parte automotriz, Okay. gente que no sabía la parte de llenar un formato, de leer, Wow. de hacer Okay. matemáticas básicas, Okay. de agarrar yo una camioneta y traer a la gente, vengan, vamos a trabajar. Okay. A las rancherías aquí en Querétaro y en Coyotillos, a traer gente para que empezáramos a fabricar producto dentro del estado de Querétaro. Wow. ¿No? Entonces, imagínate. Sí, me imagino que fue una experiencia muy, muy emotiva, muy especial, pero además, pues la responsabilidad era enorme, ¿no? De saber que a tus 29 años cargas con la empresa, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aparte que todo el mundo te está viendo, ¿no? Sí, y aparte claro. que vienen los OEMs y te ven a ver, oye, te ves muy joven. Pues sí, estoy joven. ¿Y qué estás haciendo? Y yo creo que tú vas mostrando, ¿no? Estás diciendo la parte estructural que tú tienes que decir, esto es por lo cual la organización confió en mí. Claro. Esta es la parte que tú tienes que seguir y ver que estamos teniendo con un aspecto en la parte automotriz, la PQP, que es la parte de cómo lanzar las cosas correctamente. Y creo yo que esa es la parte que tú debes de hacer. Si tú te preparas en esa sección, en la parte automotriz que es muy estandarizado, creo yo que puedes tener un éxito muy importante, ¿no? Seguro, seguro. ¿Qué cualidades específicas de tu liderazgo consideras que te diferenciaron de algunos otros posibles candidatos para esta posición? Yo creo que es mucho la parte de la comunicación y el hecho de transmitir la visión. Okay. Como seres humanos, yo creo que todos queremos triunfar, Andrea. Yo creo que nadie está aquí porque, ay, híjoles, me gusta perder y esto, el otro. Yo creo que todos los que estamos aquí en este mundo queremos trascender, hacer no cualquier cosa. Y si tú comunicas a dónde queremos llegar en fases, porque tú tienes que construir las cosas, ¿no? Cimientos, como decía, los cimientos, las paredes, los muros, los techos, bla, 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 etcétera. La gente va entendiendo que primero viene esto, segundo esto, y el tercero, y bla, bla, bla. La gente va entendiendo que esa construcción se da. Y el hecho de que tú celebres esa primer construcción, el final de la primer construcción, la gente dice, wow, mira lo que logramos. Creo yo que eso es la parte importante de las cosas. El compartir, el comunicar y decir, esta es la visión y este es el primer puerto que vamos a visitar. El primer puerto va a tener esto, el segundo puerto va a tener piñas coladas, el siguiente puerto va a tener carnita asada o lo que tú quieres. Yo creo que esa es la parte que tú debes de comunicar
y que tenga un significado para la gente, ¿no? Claro. Hablando de la gente, ahora te ha tocado a ti reclutar gente, como decíamos hace un momento, siendo el líder, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo identificas una persona correcta, ¿no? Para construir el éxito en una empresa? Bueno, yo creo que una de las cosas, el éxito es que tú tengas cada una de las áreas que tú tienes dentro de una organización, porque en mi caso confío mucho en las áreas que se han establecido, ya sea producción, ya sea calidad, ya sea finanzas, ya sea recursos humanos. Debe de quedar muy claro qué es lo que queremos como organización. Okay. Uh-huh. Y cuando tú me platicas en el aspecto de qué queremos con las personas que se integren a esta organización, yo creo que una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es mucho la parte de la ejecución. Okay. Y de la parte de la ejecución también tienes que buscar que esa persona case con los valores que tiene la organización. Claro. Porque no puedes tú contratar a una persona, vamos a decir, que le guste la Coca-Cola, si a toda la organización le gusta la Fanta, ¿no? Okay. Todo el mundo vamos a querer Fanta y una persona va a querer Coca-Cola. Creo esa parte que, aunque es una analogía muy burda, creo que es muy importante. Tienes que tener primero que esa persona case con los valores. Y la parte de la ejecución es muy importante. Yo creo que en las entrevistas, ahora más y más, todos los estudios y todas las baterías de estudios que se realizan hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo tú garantizas que cuando tú dices algo, lo vas a hacer? Okay. Porque hay muchas personas excelentes vendedores, claro, pero las personas que ejecutan no siempre son buenos vendedores, ¿no? Okay. Tienes que buscar ese justo medio, porque la organización al fin y al cabo que quiere un resultado. Claro. Y ya sea un primer resultado y principalmente es un resultado financiero. Y tú como organización tienes que garantizar que cada uno de los talentos que tú estás poniendo en la organización tenga esa parte, la ejecución, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, de acuerdo. Sí, que más allá de decir puedo o sé, sino demostrarlo, ¿no? La acción. Exactamente. Y yo creo que para eso escuchas al candidato y haces tu pregunta, ¿sabes? Explícame un poquito más, ¿cómo haces esto? Y si el candidato tiene esa estructura de pensamiento de ir desde el paso 1 al paso 10, ¿no? Vamos a decir, en orden, y le haces preguntas específicas entre cada uno de esos pasos, creo que tú puedes estar un poquito más tranquilo que la persona va a hacer un buen trabajo. Claro. ¿no? Y también tiene que verse también qué es lo que tú quieres, ¿no? En las organizaciones modernas, el salario emocional de una cultura de lugar bonito para trabajar es importante. Sí, seguro. No puedes estar en un infierno, ¿no? Imagínate, todos los días me levanto, híjoles, voy a ir a este lugar en donde no quiero, no puedo, porque no puedo soportar este ambiente tóxico que existe en la organización. Es terrible, ¿no? Es lo peor que puede pasar. Sí, seguro. Seguro, desafortunadamente es la historia de mucha gente que ve un trabajo como un pesar o como lo hago por esta razón, pero no quiero estar aquí. Y claro que influye tanto en su productividad, su estado de ánimo y todo, como en el desempeño de todos. Así ¿no? es, así es. Yo tengo una filosofía: gente feliz te da resultados extraordinarios. Y la mejor forma de saber que la gente está feliz es caminar en las oficinas, en la planta, y si la gente te saluda con el corazón en la mano y te detiene y te dice, oye, Carlos, mira, traigo una paleta, traigo estas cosas, oye, mi hijo se graduó, oye, fíjate que mañana voy a jugar fútbol. Cuando tú dentro de esos pequeños espacios que te das para realmente tener esa comunicación, ese contacto, ves que la gente te da algunas cositas, no todo personal, porque es muy difícil. Creo yo que estás tú creando el ambiente correcto. Claro. En la parte automotriz, ya de por sí, la industria es sumamente demandante. Imagínate tú llegar todavía y sacas un garrote y empiezas a golpear a todo el mundo. Eso no funciona. Claro, eso sí, no funciona, definitivo. ¿no? Tienes que crear las condiciones. Y cada uno de los departamentos debe de tener y casar con eso, ¿no? Recursos humanos, producción, finanzas, todos deben de crear y fomentar ese salario emocional que hace tan exitoso a las organizaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que a veces recursos humanos peca de querer que todo en lo que piensa el colaborador es el sueldo, ¿no? Cuando a veces esto es
quizás incluso igual de importante, ¿no? Que puede hacer que el colaborador tome una decisión de salirse por algo mejor, incluso por menos dinero, ¿no? Que nos ha tocado escucharlo, ¿no? Y a mí, si me pagan lo mismo, maravilloso. Si es tantito menos, no me importa, pero sáquenme, ¿no? Porque recibo regaños, me quedo hasta tarde, no me aprecian, me siento así. Y la verdad es que es algo que hemos empezado a conocer del colaborador que antes se ignoraba por completo, Cierto, ¿no? cierto. Yo creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas, ¿no? El hecho, y regresando al tema que tú me decías, la parte de la ejecución. La ejecución tú la puedes hacer en un lugar de trabajo o desde tu casa. Ujú, Lo que importa son los resultados. claro. Y ahora lo que tenemos en la parte del home office, Ujú, creo que es muy importante esa parte, eso, ¿no? O sea, es otro salario, ¿no? Imagínate claro. el hecho de estar a veces una cierta cantidad de días en tu casa trabajando por lo que tú quieras, ¿no? Ujú, Y al final del día entregando lo que se necesita como una organización. Eso nos dio la pandemia, nos enseñó a que no todas las cosas que venían desde hace mucho tiempo funcionan. claro, Y sí, seguro. ahora, si tú manejas correctamente la parte del home office, Ujú. es maravilloso. Sí, sí, sí. Y creo que le depositó a los colaboradores la confianza de decir, vete a tu casa, termina lo que hay que hacer. Si terminas antes, maravilloso. Y Claro. estás en la comodidad de tu casa, muchos en pijama, como vimos en la Sí, pandemia. sí, 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 claro. Pero finalmente le dio al candidato, bueno, al colaborador ya una sensación de autonomía, ¿no? De decir, yo soy responsable de mis resultados desde mi casa y los terminaré cuando pueda en el día. Si es antes, mejor, ¿no? Ujú. Y ahí viene otra cosa. Yo creo que el miedo de las organizaciones en la parte de la ejecución, es decir, si yo te dejo solo y no tienes una supervisión, no vas a lograr. Yo creo que uno como líder debe de buscar los mecanismos para ayudarle al colaborador a ser exitoso, ¿no? Claro. Y la parte de la ejecución, de una ejecución perfecta, es, oye, estas son tus metas y estas metas deben de estar para esta fecha, para esta fecha y para esta fecha. Ujú, Uno como líder, lo que tiene que, oye, ¿cómo vas con este? ¿Vas ujú, bien? ¿Necesitas algo así? Pum, pum, claro. pum. Si tú das seguimiento, es la parte de la disciplina. Si le das ese seguimiento, primero la gente se siente, ah, caray, si le interesa lo que yo estoy haciendo. Ujú, Lo que yo estoy haciendo es importante para la organización. sí, Y sí, si sí. no lo entrego, algo va a pasar. No vamos a llegar a una venta, vamos a decir, o no vamos a llegar a la calidad que yo necesito. Sí, 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 de Si acuerdo. tú das esa parte de la comunicación y explicas las razones por las cuales necesitas eso, creo yo que la persona está súper motivada, Sí, porque sabe que ese granito, ese ladrillito, va a formar la parte del todo, ¿no? Esa es, seguro, es muy importante, ¿no? seguro. Ahora, sé que has liderado empresas de un headcount de cientos de personas. ¿Cuál ha sido el reto de tener un headcount tan grande en este tipo de empresas, sobre todo en manufactura y automotriz? Fíjate que esa pregunta es muy, muy interesante. Yo creo que lo más importante es la alineación. Y la alineación es la parte de la visión. Ujú, Creo yo que tú tienes que explicar, dependiendo del foro, a dónde quieres llegar. A la gente de oficinas le vas a hablar de una forma, la meta va a ser la misma. ujú, Y a la gente operativa también le tienes que decir, oye, hay que buscar las palabras correctas. ujú, Una vez que tu organización está alineada, pues como el barquito, ¿no? Todo el mundo vamos remando hacia el mismo lado. ujú, Si tú no sabes hacer eso y tú no inviertes el tiempo necesario para explicar esto, jamás vas a poder llegar a un puerto seguro. ujú. Porque producción va para allá, Claro. materiales va para allá, Ujú. finanzas va para allá, dirección va para arriba, ¿no? ¿Estás de Claro. acuerdo? Sí, sí, sí. Y de repente las organizaciones se preguntan, oye, ¿y qué pasa? ¿Por qué no llegamos? Todos trabajamos, músculo, músculo. No, es que alineémonos. Claro. Ujú, Que todo mundo sepa que vamos a ir a Juriquilla, aquí estamos a Juriquilla, ¿no? ujú. A tener una plática maravillosa, cómo nos preparamos para estar ahí, ¿no? Ujú, claro. ¿No? Y eso creo que es un mal muy común, ¿no? De que cada departamento ve por sí mismo en ese sentido, claro, por presupuesto, por atención a los colaboradores del departamento y todo, pero a veces pierde un poco, incluso unas que creeríamos que están muy relacionadas como materiales y producción o mantenimiento, y entonces todo el mundo termina jalando para todos lados y al final no se movió nada. Sí, fíjate que me tocó una organización en la cual la gente de Europa decía, la organización trabaja en silos. Gracias por decírmelo. ¿Qué has hecho, no? Ujú, Y nos dieron esa
esa tarea, hay que hacer una sola compañía. Wow, ok. Entonces, el hecho de, como tú dices, ¿no? Alinearlos para romper los hilos no es fácil, ¿no? Tú tienes que realmente convencer. Oye, mira, ven, vamos a platicar, etcétera, etcétera. Yo creo que el seguimiento, y otra vez, el hecho de que todo mundo sepa para dónde vamos, es muy importante. Porque si esta persona dice, voy a seguir haciendo lo que quiero para acá, y dice, oye, bueno, tú puedes hacer eso que estabas haciendo antes e irte hacia la izquierda. Pero si te vas hacia la izquierda, acuérdate que donde vamos y que dijiste que si querías ir es allá, a Juriquilla. Entonces te vas a ir de toda una vuelta impresionante, bla, 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 y a lo mejor cuando llegues, pues ya no va a haber Coca-Colas, ya no va a haber tacos, ya no va a haber nada. Y entonces te vas a quedar con hambre. ¿Qué hacemos? Sí, claro. Entonces, si te das cuenta, esa explicación hay que explicar a los equipos por qué queremos llegar allá y cómo es que queremos llegar, ¿no? Sí, seguro, seguro. Me gustaría retomar el tema del sector automotriz. Decíamos que ya tienes muchos años en la industria. ¿Qué cambios has visto desde que empezaste hasta ahora en la industria automotriz? Fíjate que yo creo que para el usuario es maravilloso el hecho de ver autos con tanta tecnología, pero para los que nos dedicamos a la parte automotriz, creo yo que las cosas han cambiado yo creo que, no quiero decir no para mal. Cuando yo empecé era maravilloso porque se respetaban los acuerdos, era una industria de mucha honorabilidad. Los márgenes se respetaban, y decían, te voy a respetar tu margen para que tú me puedas seguir ayudando a hacer los mejores autos, ¿no? Claro. Ahora no. Ahora yo te puedo decir y abiertamente, creo que mucha gente lo conoce y de la rama es que hay OEMs que te dicen, dame un cheque para empezar a hacer algo. Okay. Entonces ¿quieres entrar a este negocio? Aquí está eso. Y lo manejan como los famosos reducciones de precio, ¿no? De costo o para poder tener acceso. Wow. Creo yo que eso está mal porque si tú no tienes los recursos para tener un desarrollo de un producto, creo yo que al final del día el que sufre es el OEM, porque no va a tener el mejor componente, algo nuevo, algo tecnológico, porque no todo el mundo va a tener la suficiente cantidad de dinero para poder invertirle. Cuesta, el desarrollo cuesta, ¿no? Y entonces la industria yo creo que se ha ido mucho con la parte del costo, en lugar de la parte de decir, vamos creciendo todos. Yo creo que si algunas OEMs hubieran cambiado, yo creo que ahora los coches posiblemente ya volarían, ¿eh? Porque hubiera habido gente que tuviese el dinero suficiente para desarrollar y hacer algo diferente. O incluso la parte de las baterías, ¿no? O sea, claro. los coches serían diferentes, no lo sé. Pero creo yo que ese es el gran cambio. Y otra de las cosas que también es importante mencionar, esa es la parte del negocio en sí, es la parte de si tus procesos, tu estandarización, no le diste el tiempo suficiente para madurarse, hay proveedores que sufren, ¿no? Claro. Y los OEMs sufren muchísimo por eso mismo, ¿no? Sí, seguro. No tienen el tiempo suficiente para desarrollar sus equipos, estandarizar, entrenar, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte, todo el mundo quiere rápido. Los autos rápido, más rápido, más rápido. Entonces, no hay una maduración. Y si tú no tienes una estandarización para poder llegar a hacer esos productos, vas a fallar, ¿no? Sí, seguro. ¿Cuántos llamados de devolver los autos a revisión nos ha tocado en estos últimos años contra antes? Jamás, ¿no? No era nada común. Hacían los coches para que duraran toda la vida, ¿no? Además. Y ahora es, oye, ¿qué crees? Ahora esto, ahora el otro, que la pantallita, que las bolsas de aire o que un pedal, es eso, ¿no? Sí, todo por costo. Claro. Y creo que no es correcto, ¿no? Claro. Y creo que el nombre cadena de suministro es muy atinado porque es la lógica de si un eslabón se rompe, toda la cadena ya no tiene sentido, ¿no? Y eso incluye proveedores chiquititos como el del tornillo hasta toda la carrocería, ¿no? Correcto. Entonces, el que una OEM pueda cuidar de todos sus proveedores la hará competitiva contra otras, ¿no? Sí, es cierto, muy cierto, ¿no? Así es la parte automotriz actualmente, ¿no? Sí. Hablábamos de las particularidades de esta industria que la hacen tan demandantes. Además del costo, ¿qué ves que es exigente para la industria automotriz? Yo creo que la parte del manejo del talento humano.
porque creo yo que realmente los automóviles se han vuelto más complejos. Sí. Y el hecho de hacerse más complejos, tú necesitas mayor capacidad intelectual para saber cómo interactuar con cada uno de los componentes. Ok, sí. Entonces, tú tienes que preparar a tu gente desde las universidades, que es algo que creo yo que en México hace falta, para que realmente esas nuevas generaciones estén preparados para seguir los procesos y entenderlo. Nos enseñan nos enseñan a sumar 1 más 2 y esto, y 1 más 1, 2, etcétera, etcétera, pero no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a estandarizar. Okay. Y nosotros como latinos, pues somos buenísimos para cambiar las cosas, ¿estás de acuerdo? Para ser creativos, que no está mal. Pero creo yo que de las cosas que tenemos que hacer ahora en adelante es preparar mejor a las nuevas generaciones que están en las universidades y las personas que ya están dentro de las organizaciones, crear tus baterías de cursos. Y empieza, o sea, empieza desde lo básico. No importa, no asumas. Empieza con el primero, con el segundo, con el tercero, para que no exista duda de cómo resolver un problema. Claro, sí, claro. Fíjate, uno de los temas muy importantes y lo que tú me estás comentando ahorita de la pregunta, en muchas organizaciones cuando yo he llegado, lo primero que me doy cuenta, porque me gusta entender el status quo de las organizaciones, es que las organizaciones no saben cómo resolver problemas. Ok. ¿Y qué significa? Que no le has enseñado a los muchachos a resolver problemas. Sí, claro. Y esperas que nada más porque sí resuelvan las cosas. Hay metodologías que te ayudan a que las cosas sean muy fáciles de resolver. Sí, claro. Sí, sí, sí. Si un problema te está costando demasiado, algo pasa. Ningún problema es tan complicado. Sí, y entre tantas personas. Y entre tantas personas, tantos cerebros tan capaces. Y creo yo que es muy importante esa parte. Muchas organizaciones tenemos que entender que el entrenamiento y cómo resolver los problemas y ser creativos es lo más importante para las organizaciones ahora. Seguro. ¿No? Justo hablando de metodologías, sé que tú has implementado prácticas como de Lean Manufacturing, Six Sigma. ¿Cuál ha sido el cambio más transformador que has visto gracias a esto? Yo creo que, primero, para poder ver ese cambio transformador, me gustan mucho los deportes. Okay. Fui deportista muchos años. Y para saber que un equipo es de alto rendimiento y saber que hay un cambio, es si ves las carreras de Fórmula 1 y si ves cómo cambian las llantas de volada en menos de, no sé, rapidísimo, para no decir una cosa que no es correcta, pero es impresionante. ¿Sí? ¿Qué significa? Cada una de las personas de ese equipo sabe qué hacer, ¿no? Claro. Y cuando el automóvil regresa a la carrera rapidísimo, pues ahí es cuando tú sabes que las cosas están bien. Lean Manufacturing es lo mismo, es hacer más con menos. Aquí tengo esto. ¿Cómo eficientizas ese proceso? Utilizando los procesos, siendo creativo, utilizando a la gente y que la gente te dé resultado, porque al fin y al cabo no eres tú quien tiene la respuesta, la gente lo tiene. Claro. Eventos Kaizen, utilización de los recursos de una forma correcta, no tener inventarios, hacer las cosas bien a la primera, son conceptos de hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, ¿no? Yo nací con eso, ¿no? Imagínate, entonces me decían, este es el libro, cuando entré a trabajar, este es el libro de Toyota Way, léetelo. Claro. Ya está, y en inglés, ¿no? Ahí estás leyéndolo y dices, como un ingeniero nuevo, recién egresado, pues eres una esponja, ¿no? No hay otra forma como hacerlo, tiene sentido. Sí, claro. ¿Por qué las organizaciones no lo hacían? Yo no tuve tiempo de pensar por qué no lo hacían. A mí me enseñaron, es esta forma. Y esa ha sido la evolución, ¿no? Realmente la implementación e irlo enseñando correctamente, ¿no? Sí, seguro. Y creo que hay metodologías muy sencillas, no tiene que ser algo así muy complejo, está PDCA, Ishikawa, o sea, hay unas muy simples que creo que no, como dices, no se han tomado el tiempo de mostrárselo hasta el más nuevo, ¿no? Al individuo número 1 de toda la planta o al último, ¿no? Es correcto, ¿no? Y de repente cuando le dice, oye, a ver, vamos a ver un Ishikawa, y se quedan así, y a ver, ¿qué te dice la parte del material o la parte de la mano de obra? Y dicen, y empiezan a poner algunas cosas que no van ligadas o no son correctas. Lo más importante es eso, ¿no? Es estar seguro que tu gente no tiene esas lagunas y que los conceptos están bien entendidos, ¿no? Sí, seguro. También sé que en varias ocasiones has mejorado indicadores, como decíamos, Scrap, de manera significativa. ¿Qué estrategias fueron las que te tocó implementar para que esto sucediera?
Otra vez, la parte del Toyota Way es muy importante. Ujú. Y una de las cosas que tú tienes que controlar cuando tú llegas a una posición de liderazgo o como gerente general o director o como tú quieres es entender tu estructura de costos. Ok, Si tú no entiendes el producto, ¿qué le vas a mejorar? claro. Porque la gente va a De llegar, acuerdo. oye, ¿sabes qué? No, hay que mejorarle esto, hay que mejorar. A ver, no. Vamos a ver de tu estructura de costos cuál es el deber ser. Ujú, ujú. Una vez que tú entiendes cuál es el deber ser, hay aspectos importantes a reducir, como es el scrap, como tú lo mencionas. Ujú. Ok, ¿por qué tenemos el scrap? Ok, ¿en dónde se está generando el scrap? Etcétera, etcétera. Y viene ligado con lo que te comento. ¿Cómo puedes tú mejorar esa parte si tú no sabes cómo mejorarlo, ¿no? Sí, claro. Utilizando todas las herramientas de mejora continua, ¿no? Seguro, seguro. Entonces, para mí, lo primerito es revisa tu costo y si tu costo se parece al estándar, ya lo hiciste. Y si Ujú. puedes mejorar el estándar, eso Mejor. significa la creatividad, ¿estás de Claro. acuerdo? Si Ujú. yo puedo agarrar un producto y si yo dije que yo iba a costar el material, o iba a utilizar 5 kilos y ahora utilizo 4,5, imagínate, son 500 gramos. Sí, sí, claro. Multiplícalo por un chorro de partes, Ujú. todo ese dinero es margen para ti, que Sí, puede sí, ayudar a la organización. seguro. Por eso es importante eso, ¿no? Para mí, la estructura de costos es muy importante. Entonces, el scrap y la parte de la mano de obra es muy importante. En México no cuenta tanto. Va a empezar a ser algo importante, Ok. ¿no? Ujú. Pero para mí, la parte del bill de materiales es sumamente importante, que tú sepas exactamente cuál es el estándar, para que tú lo compares contra lo que es el real, ¿no? Claro. Hay un anuncio, estoy casi segura que es de Mazda, pero tampoco me quiero equivocar, donde hablaban justo de, tenían esta solicitud, ¿no? De hay que bajar el precio. Y lo que hicieron los ingenieros fue desmantelar todo el carro. Cada tornillo, cada arnés, cada tela, todo, para entender lo que dices, ¿no? Tu producto trae todas estas piecesotas, cables, esto y lo otro. A ver, ahora sí, ¿dónde puedo quitar? Estos tornillos, ¿cuál realmente es indispensable? ¿Cuál pues está ahí casi decorando? Ujú. Y fue un proyecto muy exitoso por ese entendimiento de hasta la mínima unidad, ¿no? De un carro, imagínate ese Sí, trabajo. imagínate cuántos componentes hay, ¿no? Claro. Y además yo creo que viene ahí la parte de, es que siempre se hacía así, ¿estás de acuerdo? Es que ese Ujú. tornillo siempre va ahí, oye, ¿y qué pasa si se lo quitas? No sé, quítaselo. Ah, oye, no pasa nada, hasta el coche Exacto. pesa menos y va más rápido. Sí, Es un exacto. decir, ¿no? Pero sí es Ujú. importante eso, ¿no? Que tú entiendas tu producto, ¿no? Sí, seguro. En tu experiencia, ¿qué diferencia tiene Querétaro que lo ha hecho un polo automotriz frente a otros estados? Yo creo que es que las condiciones se dieron para que la industria automotriz y mucha industria estuviera aquí Ujú, y decidiera poner aquí en su momento, ujú. porque me tocó el boom. Y te puedo decir que realmente fueron las condiciones de todo, Ok, tanto geográficas como la parte de gobierno jugó mucho eso. claro. Ujú. Y creo yo que eh, el hecho de ser y estar en el centro de México ayudó. Ok, Porque el sí, hecho de claro. ser cosmopolita trajo muchísima gente, Ujú, gente del norte con una mentalidad diferente, claro. gente de la Ciudad de México, etcétera, de todos lados. Ujú. Y creo que esa combinación es lo que hace Querétaro lo que es ahorita. Sí, seguro. Porque tienes esa diversidad y esa diversidad enriquece. Ujú. Ese aspecto de traer diferentes mentalidades ayuda muchísimo. Sí, seguro. Y creo yo que es eso, ¿no? Y definitivamente las condiciones le ayudaron mucho al Estado, ¿no? Sí, Yo, seguro. yo recuerdo al gobierno que me decía, oye, Carlos, ¿puedes recibir a estas compañías? Y déjame decirte, yo como mexicano, yo sabía que necesitaba el país trabajo, ¿no? Sí. Fuentes de empleo. Ujú. Vengan para acá, gente de Italia, gente de Alemania, gente de muchos lados en mi oficina platicando, me decían, ¿pero por qué? Porque los mexicanos somos bien buenos. O sea, existe la parte del comprometerse y querer hacer bien las cosas. Trae tu producto para acá. Ujú. Estás en el momento perfecto. La rama automotriz va a crecer. Y mira, no nos Y mira, equivocamos, ¿no? así es. Y creo que incluso yo lo llamo la invasión asiática que hubo de un tiempo para acá, donde japoneses, coreanos, ahora China, se empezaron a vivir entre nosotros, tal cual, aquí en Querétaro. Creo que es una cultura tan diferente a nosotros que potencializó lo que Querétaro
pudo haber sido si hubieran sido empresas, por ejemplo, americanas y canadienses, que tendremos nuestras diferencias, pero finalmente occidentales, pues nos entendemos un poco más, ¿no? Pero esto que dices de Toyota Way, por ejemplo, es algo que es muy de ellos, ¿no? Exacto. Y el haberlo conocido como lo conocemos ahora en el Bajío, creo que influyó mucho en todo este crecimiento que ha tenido Querétaro, pero también esta zona de Guanajuato, San Luis, Aguascalientes, esta zona que, como dices, ha sido privilegiada por muchas condiciones, pero esta parte de quizás suerte, quizás a propósito, no sabemos, que nos hizo combinar todas estas formas de trabajar, ¿no? Sí, estar en el momento preciso. Sí, seguro, seguro. También sé que has hecho arranques de planta, ¿no? Sí. ¿Cuántos llevas ya? 3. Ok. Y cada uno, y creo yo que el último fue maravilloso, porque aprenden muchas cosas, ¿no? Sí, seguro. Y además fue muy estratégico porque el producto era un aspecto natural, un producto natural para la parte automotriz, de vista, muy, muy bonito, para autos premium. Wow. Entonces no existía el precedente. O sea, ¿cómo haces algo que es artesanal, estandarizado? Wow, okay. ¿Cómo haces que una pieza como esto que estamos viendo de madera se vea así natural, pero que también cubra con lo que es la expectativa de un coche premium? Sí, claro. Entonces, yo creo que el hecho de entender tu proceso, lo que platicábamos, y de entender qué necesidades o qué perfil se necesita y qué conocimiento para cada uno de los procesos fue el éxito del lanzamiento. Okay. Porque yo como ingeniero decía, oye, este proceso, ay, nunca lo he hecho, pero a ver, se parece a este. Y como conocía muchas industrias, vamos a hablar con fulano de tal, a ver si tiene alguien así. Esta parte, ¿qué es esto? Se parece a esto. Traigamos. Entonces fuimos armando, trayendo de diferentes industrias, cada una de esas personas, porque eran los que más o menos se parecían al proceso. ¿Y qué crees? Que fue un éxito. Fue un éxito. Y aparte de eso, también era muy importante, en ese año muchas empresas llegaron. Ok. Y para evitar que la gente se fuera, claro, le hicimos un plan de carrera, un real plan de carrera. Cada 6 meses lo revisábamos, lo platicábamos, oye, ¿cómo estás? ¿Qué esto, qué el otro? Y al día de hoy me da mucho gusto que el 80, 75% de esa gente todavía sigue en esa planta, siendo los pilares de esos procesos. En la parte de pintura, en la parte de lijado, en la parte de aspectos químicos, porque había aspectos químicos, en aspectos de cuartos limpios, en aspectos de ensamble. Wow. Todo eso es gracias a esa estrategia. Ok. Entonces, fue maravilloso, ¿no? Seguro, sí te lo creo. Siempre me imagino lo que hace el primer empleado en un arranque de planta. Ajá. Y pienso, es que ¿por dónde empiezan? Contratan personal, hablan con gobierno. ¿Tú qué es lo primero que haces cuando te toca arrancar una planta? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Seguro. Porque, lo primero tienes que ver tu equipo. Ok. Porque tú no puedes solo. Seguro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Tienes que tener el experto en cada una de las áreas, ¿no? Okay. Y quedar muy claro a través de la alineación. Queremos esto. Y una de las cosas padres, si tú tienes muy bien y estás muy claro en que eres automotriz y tienes que establecer los procesos, es fácil porque tú tienes un procedimiento. Y este es el que manda. No llegas a una empresa en la cual está así medio tambaleante, que es un poco más complicado, porque es quitar las malas prácticas, ¿estás de acuerdo? Sí, es más tarea. Si tú lo haces bien, es maravilloso, porque después la mejora continua es sobre lo que tú ya estableciste, que sabes y que está probado que funciona, cómo vas a hacer la mejora. Claro. No es que vas a estar probando, ¿no? Entonces, sí, exacto, no es corregir, es mejorar, que ya es distinto. Exactamente, entonces yo creo que establece... ¿Cuáles son tus procesos? El 80-20. Estos son los procesos importantes. Que la parte de los permisos, porque sin permisos no puedes operar, ¿estás de acuerdo? Sí, seguro. Que la parte, ahora muy importante, la parte sindical. También, claro. Muy importante, ¿no? El hecho de explicarle al sindicato, tú no los escoges, ¿estás de acuerdo? El sindicato ahora te dice, va y ya ves ahora nuevo proceso, pues toca la puerta, convence a los trabajadores y ellos deciden con quién irse.
Y ojalá de suerte te toque un sindicato que entienda y que tú puedas hablar con ellos, ¿no? Sí, seguro. Uh-huh. Y yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Ok. Ajá. Digo, lo haces sencillo. ver muy fácil. Invítame a otro arranque, vas a ver que es muy sencillo y divertido. Vas a ver que ya están por venir muchas empresas y sé que van a necesitar gente como tú, eso estoy segura. Excelente. Estábamos en el tema de los arranques de plantas. Uh-huh. También sé que has trabajado en empresas muy automatizadas, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías este tipo de empresas? Fíjate que es completamente diferente. Uh-huh. En México, siempre y malamente, creo yo, que la ventaja competitiva que México tiene es la mano de obra, Okay. que no es cara. Entonces, en lugar de automatizar, pues metes gente, ¿no? Personal. Uh-huh. Pero cuando hay un producto que necesita sí así esa tecnología, tienes que ser muy diferente. Y la gente que tiene ese nivel técnico, pues tienes que convencerlo, tienes que buscar gente. Uh-huh. Y una vez que la encuentras, tienes que seguir capacitándola, porque si no, se aburren. Sí, claro, seguro. Y es un salario, el salario económico, el que se llevan en su bolsa, pero la parte emocional también es muy importante. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más esto? Entonces, esta parte de esta empresa altamente tecnificada fue maravilloso, ¿no? Maravilloso, porque sin los robots y sin este proceso y sin los ingenieros que programaban, porque eran todos programadores de la parte de los PLCs, que es la secuencia lógica de las máquinas, de los robots, del aspecto de metalurgia, era importantísimo, porque si no sabes, oye, qué temperaturas, qué velocidades, cuánto tiempo puede estar expuesto, etcétera, etcétera. Claro. Uh-huh. Esa parte técnica tienes tú que garantizar que tu staff sea el mejor. Claro, seguro. El mejor. Y constantemente estar buscando lo que a ellos les interesa. ¿no? Uh-huh. Tener cada año pues, los planes de capacitación irreales, ¿no? Pero técnicamente. Porque cuando tú tienes una empresa que es altamente tecnificada, esos ingenieros o esas personas que están trabajando ahí, les gusta la parte técnica. Uh-huh. No quieren ser gerentes. Ok. Quieren, o sea, si tú le pagas, es lo que yo hacía. Una persona altamente capacitada técnicamente puede ganar igual que un gerente, porque un gerente es una persona es administrativa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y este técnico, sin esa programación, sin esa técnica, tú no puedes hacer ese producto. Claro. No lo puedes hacer y no puedes traer a otra persona de la calle a que te lo haga. Imposible. Sí, claro. Y te vas a tardar 3 años. Seguro. 3 años. Uh-huh, uh-huh. Y ese know-how se va, ¿no? Sí, claro, seguro. Entonces, realmente el concepto es muy, muy diferente. Sí, seguro. Y aparte el ambiente también es muy, muy diferente, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Porque es muy poca mano de obra directa y muchos ingenieros, porque era una operación de 24 horas. ¡Wow! Sí, porque nada más oía los robots zumbando por todos lados porque no podías apagar, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo porque si tú mantenías la operación corriendo 24 horas, tus costos se disminuían. Uh-huh, maravilloso. Uh-huh. Y el resultado, el EBITDA, maravilloso. Después platicamos de eso. Justo hablábamos con un invitado hace algunos episodios sobre que llega un punto en que la automatización no tiene sentido si no tienes talento, ¿no? Uh-huh. Que la sepa utilizar, ¿no? Así es. Y cualquier cambio de diseño, de tiempos, de temperaturas o lo que sea, la máquina, por más automatizada que esté, no lo entiende, ¿no? Necesitas talento humano para hacer esos cambios o razonar de, si esto aquí, entonces acá, sí. ¿no? Entonces, a veces tememos que la industria va a ser puros robots trabajando, cuando es una mancuerna que no puede vivir una sin la otra a estas alturas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que, como tú lo dices, es muy cierto. El conocimiento, aunque la inteligencia artificial va en eso, creo yo que los seres humanos somos los creativos, ¿estás de acuerdo? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Yo realmente no sé qué tanta la parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es tener un barrilote de un montón de información uh-huh. y la jala y la pega. Uh-huh. Y la ves, pues tiene sentido, y la tienes que ir ajustando, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Ese ajuste es lo que tú estás comentando, es el detalle fino. El detalle fino es, exacto. Los seres humanos lo vamos a hacer. Sí, exacto. Porque no tiene esa
una máquina, quizá no tiene esa parte del feeling. No, a ver, espérame. Esto en base a la experiencia por esto, y si hago esto, y si le muevo, o si la dureza es mayor o menor, etcétera, etcétera, o lo que tú quieras. Eso lo da el ser humano. Claro, sí, sí, Yo, sí. yo no creo que vayamos a tener tanto. Sí va a haber muchos robots, sí es correcto, pero el ser humano siempre va a tener ese papel preponderante de muchas cosas. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, claro, y estoy de acuerdo. Incluso en nuestro trabajo, mucha gente cree que el reclutamiento va a ser exclusivamente de ATS o de inteligencia artificial que leerá currículums y demás, pero la parte fina de la relación humana, de creencias, de cultura, de valores, Sí. el robot no la puede leer, No. no hay forma. Incluso en la entrevista, el tono de voz, si titubeó, si es así concreto en sus respuestas, si recursos humanos habla mucho, o sea, todas esas cosas que nosotros hacemos entre humanos, no hay forma en que una máquina lo haga. Es correcto. No hay O sea, forma. esa parte es nunca va a haber una sustitución en eso. Sí, Para estoy mí de no lo acuerdo. creo. Sí, No lo claro, creo, ¿no? estoy de acuerdo. Ya para cerrar esta parte de operación, te ha tocado también hacer transferencias de programas de Estados Unidos para acá, ¿no? Sí. ¿Cuál es el reto de hacer ese tipo de transferencias? Fíjate que yo que lo diría en dos, ¿no? Uno, el aspecto de cultural. Imagínate el grupo de mexicanos llegando a una planta y dando un comunicado diciendo que esa planta, a puros americanos, que se va a cerrar. Uf. Y ves a puro mexicano, no sabes. Claro. Y el americano es muy especial. Difícil. No es fácil una transferencia en ese sentido. Seguro. Y en el aspecto en México, yo creo que la clave es tener un program manager que sea experto. Porque si tú sigues el proceso de APQP para el lanzamiento de tus productos, en una transferencia, aunque no tengas diseño, no importa, es bien importante. Es bien importante que te sepas todos los pasos y que se establezcan esos pasos en la planta que está recibiendo el producto. Okay. Para mí es la clave. Si tú no tienes un program manager, ese program manager o esa transferencia, yo creo que puede ser un fracaso. Yo no he visto transferencias sin program managers porque no puede ser. Sí, claro. O será porque siempre yo he pugnado porque, oye, no está el program manager. No importa, ¿no? O sea, Sí. hay que tenerlo. Aunque sea algo muy sencillo, siempre hay que seguir los pasos. Porque cualquier cosa sencilla te puede explotar la bomba, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y hablando de trabajar con Estados Unidos, sé que me decías, no es un perfil fácil. Ya otro invitado también nos había hecho el comentario de trabajar en Estados Unidos o con plantas norteamericanas no es fácil, ¿no? No. Y sé que has estado a cargo Sí, de operaciones en Norteamérica. exactamente. ¿Cómo cambia tu liderazgo cuando pasas de dirigir una planta a manejar varias plantas, incluyendo culturas distintas, ¿no? Fíjate que yo creo que es bien sabido que los latinos somos más cálidos. Y la cercanía y el contacto es muy importante. ¿Estás de acuerdo? O sea, y en la parte americana, tú no puedes llegar a abrazar a una persona, ¿no? O sea, Claro, aquí también ya no es tanto así, pero sí lo ves. O sea, es como, vente mi compadre, y ahí estás, y existe esa amistad, vamos a decir, en el trabajo. Y en Estados Unidos no, todo es muy, vamos a decir, muy serio, muy seco. Okay. Sí existe una cierta cercanía, pero tienes que tener mucho tacto para hacerlo. Entonces, me tocó manejar una planta en Estados Unidos que tenía el 90% eran afroamericanos. Ok. Y el ambiente, no sabes, es complicado. Ok, sí, claro, me imagino. Y fue algo muy interesante porque llego yo como mexicano y los supervisores primero te quieren, a ver quién eres, ¿no? Mexicano. Y cuando empieza a ver esa chispa de comunicación, de decir esto y lo otro, y ver que existe una coherencia, es decir, vamos por aquí y siempre es por aquí, o es azul y es azul, ellos empiezan a decir, oye, pues aunque sea latino, mexicano, no es malo. Claro. Recuerdo que para unir a a esa planta, hicimos un eslogan y les puse, let's make this place the best. Ok. Y para poder hacerlo, trajimos una manta. Y a todos unas tinas con color, con pintura.
y no sé cuántos colores habrán sido. Y entonces yo les expliqué, ¿no? Les di un speech y les dije, ¿saben qué? Tenemos estos problemas, bla, 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 y la mejor forma es trabajar juntos, sí, como equipo, bueno, sí, así como... y vamos a unirnos. ¿Y cómo vamos a unirnos, Carlos? Pues vamos a poner nuestra firma. Oh, ¿cómo? Nuestra firma es nuestra mano, unida, en una pancarta. Entonces, agarraban, se pintaban la mano y ponían la mano. No, qué buena idea. Y sabes que cada vez que iba un cliente, le preguntaban a uno, ¿y eso? Carlos nos dijo que lo hiciéramos para hacer el Great Place to Work. Así decían. Carlos decía. Vaya, hasta me pongo chinito. Claro. Porque ahí está. Sí, claro. Y qué representativo, ¿no? Y qué qué simbólico. representa, qué simbólico para ellos. Todos unidos, ¿no? Porque Claro. las manos sean para todos lados, ¿no? Sí, sí. Algo tan sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que la conexión es platicar y saber y tratar de entender la idiosincrasia de las partes. Tú no puedes llegar a hablar como mexicano o hacer una broma en Estados Unidos como México. Sí, no claro, lo puedes hacer, es muy tienes diferente. que entenderlo. Sí, claro. Y creo que eso lo viviríamos en cualquier contexto, ¿no? Luego he sabido de líderes o gerentes, directivos, en fin, que llegan a México con problemas porque no entienden al mexicano y el mexicano quizás no los respeta por ser de fuera o no le tiene esa confianza. Y es todo un trabajo, ¿no? Sí. Entre países, digámoslo así, independientemente de la raza que sea, ¿no? Es el reto de entrar a un mundo que no es el tuyo, ¿no? Y creo que Estados Unidos, de nuevo, aunque seamos muy parecidos, pues de cualquier manera ven a alguien de fuera, del grupo, queriendo llevarlos a un lugar, como que en un principio seguro genera cierta desconfianza y como dices, hay que procurar ser siempre auténticos en la visión, en lo que hacemos y en que hay transparencia y demás, para que la misma empresa por iniciativa confíe, ¿no? Y se deje liderar. Sobre todo esa parte de la transparencia es muy importante, Andrea, porque fíjate que me tocó una organización en la cual decían, es que son mexicanos. Y entonces yo me paré, me volteé y le dije al CEO, en mi administración, la transparencia es muy importante. Mi padre me enseñó a ser honesto. Aquí las cosas van a ser todas derechitas. Y si tú tienes esa idea de un mexicano, aquí yo te la voy a cambiar. Él se quedó así. Wow. Yo creo que nunca nadie le había hablado así. Y digo, pero es que no me interesa. Y vas a ver cómo va a ser la transparencia, que regularmente tú vas a recibir un reporte mío, mira esto. Y mándeme a auditoría interna para que veas que estoy mejor que otras plantas que están en Europa. Wow. Y así fue, ¿eh? ¿Sí? Plantas en Europa que, Dios mío, no puedo hablar más. Y en México, mira. Wow. Se puede. Sí, seguro. Por ahí hace algunas preguntas decíamos de la filosofía Perfect Execution, ¿no? Por ahí hablamos de eso. ¿Qué significa para ti esta filosofía? Yo creo que es decir, queremos ganar, ¿no? Ok. El ejecutar algo es llegar a puerto en el tiempo que tú dijiste, con los recursos que tú dijiste y con el resultado que tú dijiste que ibas a obtener. 3 cosas, nada más. Okay. Y para hacerlo tienes que definir qué quieres, cómo lo quieres y cómo lo quieres, ¿no? O sea, con cuantificarlo, básicamente. Si tú defines esos 3 puntos, las organizaciones se mueven. Una de las cosas que para mí en la parte de Perfect Execution me funciona muchísimo es la parte de las metas anuales. Ok. Como ejecutivos tú tienes ciertas metas que cumplir y si tú cumples esas metas, pues te va a ir bien, vas a tener un aumento interesante, un bono interesante, ¿no? Pero yo creo que si tú defines esas metas de acuerdo a lo que necesita tu organización, piensa que necesitas un mejor resultado, un EBIT mejor, es esto, que calidad, que una mejora en la parte de los indicadores de recursos humanos, no rotación, la gente más contenta, etcétera, etcétera. Si tú lo defines, ese Perfect Execution, con 5 metas nada más, no tienes que tener 100 metas, 5 metas, tu organización dice, voy. Y la claridad de las cosas con un director es muy importante. Sí, seguro. Y lo único que quiero hacer es, ok,
¿Le pegamos al P&L? Sí, sí. ¿El P&L está positivo? Sí, bien, vamos bien en esa meta. Y así vamos. Creo yo que esa es la parte del perfect execution. Ok, claro. Y va unado con un ambiente laboral buenísimo. Porque si tú tienes un ambiente que propicia esa creatividad, esa felicidad en el trabajo, oye, pues está todo dar, ¿no? Porque, oye, voy mis 8 horas diario y mira, hoy tenemos que hacer esto, lo hicimos, bravo, sin accidentes, sin problemas, con un buen costo, mira, ya, nos vamos con nuestros 3 valores o nuestros 3 metas que queremos y está dentro de nuestros aspectos anuales. Ya lo hicimos, ahí vamos. Qué sencillo, ¿no? Me gusta mucho que haces ver la industria automotriz como algo muy sencillo. Otra vez, si las cosas son complicadas, algo pasa, no va por ahí, ¿no? Yo creo yo. Me gusta, me gusta, me gusta. Ya para ir cerrando, ¿qué crees que te falta aún por aprender como líder? Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Porque eh, las nuevas generaciones traen un chip diferente. ¿Cómo va a ser la industria en el futuro? No lo sé. No tengo esa bola de cristal. Puedes ver algo que te puedes imaginar, pero realmente es algo nada más que tú te imaginas y aparte, con tantos años que uno tiene, pues tienes ese aspecto de pensar que así va a ser. No lo sabemos. No sabemos qué va a ser después, ¿no? A mí me gustaría entender los chavos nuevos, qué es lo que les mueve, qué les motiva. Ves cosas interesantes con las nuevas generaciones que no son no lo mismo que les mueve a las generaciones anteriores. Claro. Sí, Ahora sí, las sí. cosas son más sencillas, me refiero en el aspecto de obtenerlas. En mi generación, oye, un balón, híjoles, había que trabajar y portarte bien para que te compraran un balón de buena marca y que te durara, ¿estás de acuerdo? Y había muchas horas que trabajar. Y ahora mueven la mano y ya está. O Rappi, o ya hice un Amazon, anuncio, Temo. perdón, ¿no? O esas aplicaciones. Y ya los chavos están nada más viendo y esto, no lo sé. Y me gustaría aprender cómo se pueden motivar esas generaciones, ¿no? Todavía me faltan más o menos 10 años para terminar mi carrera profesional. Y esos estoy seguro que, pues poco a poco, esas generaciones nuevas, ¿cómo las motivas, no? Claro. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo esta dinámica de la manufactura, cómo va a cambiar? Va a haber más robots, como lo que platicábamos. Esos robots van a ser los aspectos más estandarizados y estar ahí. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo que platicábamos, traer más técnicos que los programen. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo vamos a tener que adaptarnos a ese nuevo entorno? Porque a lo mejor los chavos ya no van a querer trabajar desde Cancún en una hamaca, programando y mientras aquí, y oye, quizá cómo hace las cosas el robot. Se rompe lo que dice Toyota, ¿no? El Gemba. Ve al lugar en donde las cosas ocurren. Y ahora, si te das cuenta, ya nadie quiere ir al lugar de trabajar. Quiere estar lejano, quiere estar en home office. Otra vez, no estoy diciendo que está mal, pero si todos no estamos ahí para ver cómo se hace algo, ¿cómo va a salir ese algo? ¿La Sí, máquina lo claro. va a hacer al 100% todo? Así es. No lo sabemos, ¿no? Me gustaría aprender eso, ¿no? Ok. A convencer y a alinear a las nuevas generaciones, ¿no? En lo que se necesita. Ok, bueno, tienes un gran reto por delante porque pocos entendemos cómo va la cosa. Sí sabemos que son muy diferentes, hasta en prioridades, ¿no? Sí. Sus prioridades son muy diferentes a las que quizás generaciones anteriores consideraban importantes, ¿no? Y las motivaciones, por ende, son distintas, ¿no? Correcto. Entonces, creo que la manufactura en general tiene este reto de frente de tratar de conciliar, bueno, es que tú eres diferente a este y a este. Ni modo, tenemos que apoyarnos a todos, ¿no? ¿Cuál fue un momento donde tú dijiste, por esto amo mi trabajo? Uy, uy, uy. Yo creo que cuando llega el fin de año, evalúas todo lo que hiciste y en una fiesta, en una reunión con tus allegados, los allegados dicen echar una porra ellos solos, echar una porra por la empresa y decir, vamos, empresa.
se te enchina, ¿no? La piel porque sale del corazón. Claro. Y que te digan gracias. Es eso, ¿no? Yo creo que ese es lo mejor, ¿no? De que me has traído a un puerto que me gusta. Ok, este es diciembre. ¿Qué sigue? Dinos a dónde ir. Wow. ¿A dónde quieren ir? Claro. Me encanta, me encantó. Y para terminar, ¿qué consejo le darías a un ingeniero que quisiera ser director como tú? Espero que sí joven, pero si no en general. Todos pueden, ¿no? ¿Qué consejo? Yo creo que hagan las cosas con pasión. Si tú no haces las cosas del corazón, y si las haces sin pasión, si las haces nada más por hacerlas, las cosas se van a dar, sí, pero no van a salir, no van a ser excepcionales. Uh-huh. Ahora yo creo que todos los productos cada vez se parecen más, no tienen nada de chiste, no tienen nada de charm, ¿no? Nada de encanto, perdón. Uh-huh. Alguien que tenga pasión le va a dar ese encanto, le va a dar ese toque a las cosas que tú quieres. No nada más un producto, también las organizaciones, ¿no? Yo te puedo decir en un estado, o también aquí en Querétaro, en el cual la marca de la organización que yo lideraba decía, tú la has hecho, ustedes la han hecho, vean, quiero formar parte de ese sueño, quiero formar parte de eso que dice la gente que ustedes hacen. Wow, ustedes esto, no tienen rotación, todo el mundo quiere trabajar ahí, los tratan súper bien, se ríen, tú vas y los saludas. Es la parte de la pasión. ¿Qué te apasiona? Hacer bien las cosas. Ese sería mi consejo. Carlos, qué gusto ha sido platicar contigo. Tu historia es increíble y ojalá inspire a mucha gente a justo apasionarse por lo que hace, a que su trabajo sea no trabajar, que sea divertirse. Ir a divertirse, exacto, y que sueñen grande, ¿no? Finalmente nada es imposible, la industria automotriz es algo del día a día, que te digo, lo haces ver muy sencillo cuando sé que hay muchas cosas que están pasando en el mundo automotriz. Pero qué gusto poder platicar contigo. Ojalá y nos veamos en una segunda vuelta con más éxitos y esperemos otra apertura de planta, sería increíble. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, de cualquier manera, muchas gracias por haber venido, por estar aquí y compartir tu historia. Y pues bueno, esto fue el episodio número 9 de Mente de Planta, Carlos Machuca. Los esperamos en el próximo episodio. Acuérdense que nos pueden ver por YouTube, nos pueden escuchar en Spotify. Estamos en redes sociales como Mente de Planta Podcast, en Instagram y también en LinkedIn. Por ahí andamos compartiendo el episodio. Muchas gracias, futuros directores, y nos vemos en el próximo episodio.